Con el nuevo formato de Champions implementado esta temporada, los clubes que han superado la primera fase han aumentado de 16 a 24 clubes, pasando de 4 clubes ingleses, 4 clubes franceses, 4 clubes italianos, 3 clubes españoles, 3 clubes alemanes, 2 clubes neerlandeses, 2 clubes portugueses, un club escocés y un club belga. ¿Y qué tienen en común todos estos países? Que están en Europa Occidental. Pues los clubes que en esta edición han participado de Europa Oriental, y cuando me refiero a Europa Oriental me refiero a países miembros de la UEFA que o fueron parte de la Unión Soviética, fueron estados satélites o socios de esta, no han sido capaces de clasificar ni al repechaje para acceder a los octavos de final. De hecho, solo Dinamo de Zagreb y Shakhtar Donetsk han sido capaces de pelear por entrar a pasar a la siguiente ronda, y los primeros recibieron además la mayor goleada que se ha dado en esta primera fase de Champions. El Estrella Roja empezó a ganar partidos ya demasiado tarde, el Sparta de Praga comenzó bien las 2 primeras jornadas pero se desinfló a partir de la tercera jornada, y el Slovan de Bratislava directamente fue una comparsa incapaz de sacar un empate. Aunque bueno, hay que decir también que el Young Boys consiguió ser más comparsa que los eslovacos, todo hay que decirlo. En selecciones pasa algo parecido, aunque de un modo menos notorio. De las 16 selecciones que pasaron la fase de grupos en Eurocopa, solo 4 pertenecían a Europa Oriental. Georgia, que fue la gran sorpresa en esta Eurocopa, República Checa, Eslovaquia y Rumanía. Estas 4 selecciones cayeron en los octavos de final, pero ¿el nivel de clubes y selecciones de Europa Oriental siempre ha sido tan inferior al de los países del otro lado de Europa? ¿Cuáles son los motivos por los cuales existe tal diferencia? Pero antes, un poco de historia. Voy a repasar un poco cómo ha sido históricamente el nivel de clubes y luego paso con selecciones. En cuanto a clubes, los mejores medidores que tenemos para ver si el nivel de los clubes de Europa Oriental ha sido históricamente peores que en el lado occidental son los de las distintas competiciones UEFA, comenzando por la Champions League. Y es que históricamente los clubes de Europa Oriental, si bien nunca han sido los dominadores de esta competición, sí han realizado grandes actuaciones, e incluso existen 2 clubes que han llegado a obtener la orejona. Estos son el Steaua de Bucarest, quien ganó al FC Barcelona en la Cartuja en la tanda de penaltis por 2-0, y 5 años después el Estrella Roja, quien ganó en el que un año atrás fuera un estadio mundialista, el de Bari, al Olympique de Marsella también en penaltis ganando 5-3 la tanda. Mencionar también los subcampeonatos que obtuvieron clubes como el Partizan de Belgrado en 1966, quien cayó en la final contra el Real Madrid por 2-1, y el Steaua de Bucarest, que 4 años después de ganar su primera Champions se quedó cerca de ganar su segunda Champions, tras perder en la final contra el Milan por 4-0, por cierto en Barcelona, curioso cuanto menos. En otros trofeos UEFA también hubieron otros equipos de esta región que han logrado coronarse campeones. Estos son el Ferencváros en 1965 en la antigua Copa de Ferias, o el Dinamo de Zagreb 2 años más tarde en 1967, un largo de Copa, trofeo extinto que lo jugaban los clubes que en la campaña anterior fueron campeones de Copa. El Slovan Bratislava en 1967, Dinamo de Kiev en 1973 y 1984 y Dinamo de Tiflis en 1981 fueron campeones de este trofeo, siendo el Dinamo de Tiflis el único club de la antigua liga de la Unión Soviética en conseguir un trofeo internacional. Después de la Champions de la Estrella Roja en 1991, ningún club de Europa Oriental no consiguió un campeonato continental, hasta que en el año 2005, donde el CSKA de Moscú ganó la Liga UEFA tras ganarle al Sporting de Lisboa en su misma ciudad por 3-1. 3 años después, el Zenit de San Petersburgo logró otra vez ganar la Liga UEFA tras ganarle 2-0 al Glasgow Rangers. En 2009, el Shakhtar Donetsk se convirtió en el último club de Europa Oriental en lograr un título continental al ganar la última Liga UEFA. Al año siguiente se le cambió el nombre a UEFA Europa League, venciendo 2-1 al Werder Bremen. Desde entonces, las mejores actuaciones realizadas por clubes de Europa Oriental fueron los cuartos de final a los que llegó el Shakhtar Donetsk en 2011, donde cayó contra el Barcelona, y la final de la UEFA Europa League a la que llegó el Dnipro ucraniano, quien cayó ante el Sevilla por 3-2. En selecciones ha pasado algo parecido. Aunque ningún club de Europa Oriental ha llegado a ganar el Mundial, en los primeros mundiales hubieron selecciones de esta región que llegaron a tener un gran nivel, tales como Checoslovaquia, quien llegó a 2 finales, Hungría, que también llegó a 2 finales en 1938 y 1954, siendo además en el Mundial de 1954 la mejor selección de la historia de una selección que nunca ganó un Mundial, o las selecciones de Yugoslavia, Unión Soviética y Polonia, quienes fueron semifinalistas en mundiales. Los primeros en el de Chile en 1962, donde se cruzaron con Checoslovaquia, los segundos en 1966 y los terceros llegaron a las semifinales en 1974 y 1982. Incluso la primera selección que ganó una Eurocopa fue la Unión Soviética en 1960, además de que Checoslovaquia ganó también la Eurocopa de 1976 con el famoso gol en tanda de penaltis de Panenka. Al igual que con el fútbol de clubes, en el de selecciones también se ha producido un bajón en el nivel de las selecciones
selecciones de Europa Oriental, pues con la excepción de Croacia, que ha llegado a una final en 2018 y una semifinal en el año 2022, solo Ucrania sabe lo que es llegar en este siglo a unos cuartos de final en el año 2006, y en Eurocopas ninguna selección de Europa Oriental, en lo que llegábamos de siglo, ha conseguido llegar a una final, siendo República Checa en 2004 y Rusia en 2008 los únicos semifinalistas de Europa Oriental en esta competición en lo que llevamos de siglo. Todo esto nos indica que aunque las mejores selecciones y clubes siempre han estado en el lado occidental, históricamente la diferencia no era tan pronunciada, con clubes y selecciones que podían competir contra los mejores clubes y selecciones del lado occidental e incluso mundial. Existen varios factores que explicarían el motivo por el cual existe una diferencia de nivel entre un lado y otro, y que también explicarían el fagajón que ha dado muchos clubes y selecciones de Europa Oriental. Aunque el país más poblado de Europa es precisamente Rusia, con más de 140 millones de habitantes, solo 4 de los 10 países más poblados de competiciones UEFA, y voy a referirme a UEFA y no a Europa, pues ya sabéis que hay algunos países miembros de UEFA que no están en el continente europeo, pertenecen a lo que viene siendo Europa Oriental, y precisamente Polonia, Ucrania y Rumanía ocupan el octavo, noveno y décimo puesto. Mientras tanto, Alemania es el tercer país UEFA con más población, Reino Unido es el cuarto, Francia es el quinto, Italia es el sexto y España es el séptimo. Quitando España, todos superan los 50 millones de habitantes. Por el lado oriental, solo Rusia, Polonia y Ucrania superan los 20 millones de habitantes. De hecho, fijaros que lo que llevamos de siglo, los únicos clubes de Europa Oriental que han ganado títulos continentales son clubes rusos y ucranianos, siendo la mayoría de los países de Europa Oriental países que no superan los 10 millones de habitantes. Esto se traduce en que, al haber menos población, es más complicado que salgan tantos futbolistas como de países como Francia, Alemania y España, y también si lo vemos en el tema de clubes. Las ligas de los países de Europa Oriental tengan una cuota de mercado interno menor que el que pueden tener ligas como la Premier o la Bundesliga, lo que hace que el pastel de los derechos televisivos sea menor, y los clubes cuenten con menos recursos para hacer plantillas competitivas en competiciones como la Champions League. Los países de Europa Oriental además tienen un potencial económico menor que el de los países del lado occidental, pues si miramos cuáles son las 15 economías más grandes de países miembros de UEFA, solo 3 son de países que están en Europa Oriental. Estos son Rusia, que es la tercera potencia económica UEFA, con 2 billones de euros, Polonia, que es la séptima economía UEFA con 656.000 millones de euros, y República Checa en el puesto 13 con 276.000 millones de euros, lo que hace que las cantidades de dinero que puedan dar los patrocinadores de los clubes o el dinero que pueden dar las federaciones en premios a los clubes por ganar competiciones locales sean menores a los que puedan dar las grandes ligas como puede ser la Premier o la Serie A, haciendo que los clubes de Europa Oriental tengan además problemas para realizar fichajes de renombre o que estos clubes puedan retener futbolistas. Es verdad que la economía de muchos países de Europa Oriental en los últimos años ha crecido, pero aún así existe todavía cierta desigualdad económica entre un lado y otro. Esto no solo afecta a los países de Europa Oriental, sino que directamente afecta en UEFA a todos los países con la excepción de Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España. Tradicionalmente en UEFA el cupo que tenían los clubes para inscribir futbolistas extranjeros era de solo 2, aunque subió a 3 hasta que en 1995 se aprobó la Ley Bosman, ley que regulaba las transferencias entre clubes, además de que permitía a los clubes a tener todos los futbolistas comunitarios que quisieran, haciendo que los clubes de las grandes ligas, Premier, Calcio, Bundesliga, la Liga y Ligue 1, empezaran a fichar con más frecuencia en el mercado extranjero, ya que los clubes de estas grandes ligas ofrecían mejores condiciones salariales y la oportunidad de estar jugando con los mejores futbolistas e incluso convertirse en uno de los mejores futbolistas, condiciones que no podían ofrecer los clubes de Europa Oriental. Así que desde que se aplica esta ley, los clubes de Europa Oriental tienen dificultades para tener futbolistas y que tengan que quedarse con futbolistas de segunda línea de sus países. Es cierto que en casi todos los países de Europa Oriental el deporte mayoritario es el fútbol. Ahora, existe una pequeña diferencia con respecto a Europa Occidental, y es que en Europa Oriental el fútbol en cuanto a afición deportiva no tiene un dominio tan aplastante como en el lado occidental, pues en el este de Europa deportes como el hockey sobre hielo en Rusia, Bielorrusia y los Bálticos, el balonmano en Hungría, el baloncesto de los Bálticos y los Balcánicos o el waterpolo en los Balcánicos hace que el porcentaje de la población que sigue con entusiasmo el fútbol sea menor que en el lado occidental, haciendo que el pastel del patrocinio deportivo lo tengan que compartir con clubes de otros deportes, o que sea más complicado sacar futbolistas, pues mucha gente no quiere dedicarse al fútbol, sino al baloncesto o waterpolo. Un ejemplo de esto se da con el Estrella Roja o el Partizan de Belgrado, clubes deportivos con selecciones de fútbol y baloncesto que destinan sus esfuerzos más en que la selección de baloncesto gane la Euroliga a que la selección de fútbol pueda convertirse en un caballo ganador en competiciones UEFA. Antes de que me etiquetéis como un bolchevique, deciros que el deporte para los países comunistas servían como arma propagandística para, por un lado, blanquear estos regímenes por un lado, y por el otro servían para dar cierta batalla cultural al bloque occidental. Y en los países comunistas gastaban muchísimos recursos en fomentar los deportes. Esto se ve en las Olimpiadas, donde por ejemplo Cuba, durante muchos Juegos Olímpicos, fue el país de Hispanoamérica que más medallas obtenía, siendo Cuba un país que apenas supera los 10 millones de habitantes. Y el fútbol no fue una excepción, con lo cual muchos regímenes comunistas de la época invirtieron muchos recursos para que las selecciones locales pudieran ser los más competitivas posibles. ¿Qué pasó? Que todos los países de Europa Oriental, incluyendo Bielorrusia, se pasaron a economías de
mercado, y los gobiernos dejaron de ver el gasto en deporte como un gasto esencial, y más teniendo en cuenta que en la década de los 90 hubo una crisis económica muy fuerte en Europa Oriental. Al final ya los diversos países de Europa del Este, quitando Bielorrusia, eran regímenes democráticos que no tenían que esconder nada. Esto provocó que a la larga muchas selecciones empezaran a bajar el nivel considerablemente. Un ejemplo de esto lo tenemos en que, si os fijáis, la mejor actuación mundialista de muchos países de Europa Oriental fue cuando estos países fueron o comunistas, Hungría, que además desde que cayó el comunismo en este país nunca ha llegado a jugar un mundial, o Polonia, cuyas dos semifinales fueron en plena Guerra Fría, o poco después de que estos países dejaran de ser comunistas, Rumanía o Bulgaria, que en 1994 todavía contaba con las herencias del fomento del deporte que se hacía durante el comunismo. Por si fuera poco, con la caída del comunismo en estos países se atomizaron 3 países de la zona: Checoslovaquia, Yugoslavia y Unión Soviética, haciendo que se fragmentaran las selecciones de estos países en varias selecciones que por separado tienen un menor nivel que los países anteriormente citados. Un ejemplo sería el caso de la selección de Checoslovaquia, quien en 1990 llegó a jugar los cuartos de final, y hasta 2006 no llegó a jugar ninguna selección heredera de Checoslovaquia a jugar el Mundial, República Checa, o por ejemplo la Unión Soviética, que tenía futbolistas de varios países actuales. De hecho, muchos de los futbolistas más importantes de la Unión Soviética no eran rusos. Un ejemplo de ello fue con la selección que llevaron al Mundial de Inglaterra en 1966, donde llegaron a semifinales y había futbolistas ucranianos, bielorrusos, georgianos y hasta un futbolista armenio. Curioso que esa selección que lleva a semifinales habían hasta 5 futbolistas de 3 selecciones que no conocen lo que es jugar un mundial. Vamos, que la atomización perjudica a las selecciones. En resumen, los motivos por los cuales el fútbol de Europa Oriental no tiene mucho éxito deportivo, salvo la selección croata, se debe a un tamaño demográfico económico de estos países que es menor por norma general que en el lado occidental, la ley Bosman, el seguimiento fuerte de otros deportes y la caída del comunismo. ¿Creéis que hay más motivos por los que se produce esta diferencia? ¿Qué harían para que se reduzca la diferencia de nivel? Os leo en comentarios.